necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Nos reunimos esta semana en El Nido para hacer un llamamiento y dar difusión a un tema de mucha actualidad que lamentablemente, y aunque la agenda mediática solo ponga el foco en determinados momentos en ello, siempre es de actualidad. Nos referimos al drama de las guerras, en plural, y frente a ello a la respuesta antimilitarista que ha existido en el pasado en numerosos contextos históricos en el mundo, en el Estado español y también en Cantabria. Esta respuesta antimilitarista, una vez más, está tratando de articularse y estar cada vez más presente en el contexto que estamos viviendo estos últimos meses. Y en ese sentido, en Cantabria, desde mediados de marzo, se han venido convocando cada viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander, concentraciones que, semana a semana, han reivindicado un lema principal: no a la guerra, ni en Ucrania ni en ningún otro país. Comenzaremos el programa con una entrevista a Miguel Arce, para hablar sobre la historia del movimiento antimilitarista en Cantabria. A continuación conectaremos este hilo antimilitarista con las concentraciones de los viernes, leyendo el manifiesto que en formato octavilla reparten desde hace muchas semanas cada viernes por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Además hemos desplazado nuestro nido móvil hasta allí para recopilar algunos testimonios que podréis escuchar tras la lectura del manifiesto. Tras toda esta contextualización, nos informaremos de las actividades que se están organizando para este viernes y toda la semana que viene en rechazo a la denominada Primera Marcha Cívico-Militar que hay convocada en Cantabria, en las que del 7 al 10 de junio militares y personas afines estarán haciendo caminatas por varias zonas de Santander y alrededores. Frente a esto, las personas antimilitaristas que se concentran los viernes han lanzado La Cebra, la campaña en busca de una respuesta antimilitarista, la cual empieza con un llamamiento especial a que todas y todos acudamos este viernes 3 a la concentración convocada a las 7 en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Además, la librería La Libre organizará varias charlas a lo largo de la semana que viene en lo que han llamado Santander War Days, contra las jornadas cívico-militares del lobby armamentístico. Bueno, y como inicio de este vuelo antimilitarista, no queríamos dejar pasar la ocasión de pinchar unos versos dedicados a ese ladrón que escapó hace 2 años a los Emiratos Árabes y recientemente ha estado de paseo marítimo por Galicia ante la bochornosa indiferencia de las instituciones, formando parte de un sistema que demuestra día a día su inoperancia para actuar en coherencia con lo que predica, y que mientras permite que criminales como este personaje se paseen libremente a sus anchas, ejerce la censura, la represión y el encarcelamiento a quienes tratan de ejercer esa supuesta libertad de expresión que nos venden que tenemos. Así que ahí van estos versos para ti, señor don Juan Carlos, y todo lo que representas. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me repito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la És verdad. simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. No us voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan la realitat avacila. Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos
los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc, ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. La situació em preocupa bastant, més tinguts els qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas y nos dejan quejarnos de la opresión por frases y armas simbólicas. Terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que no són ni a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem. No callarem. No callarem, co. No callaremos. Per la insurgencia, Baltonic, Cel. Libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que no són ni a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Bueno, pues llegado a este punto vamos a comenzar este nuevo vuelo, no sin antes mandar un saludo y un abrazo a toda la audiencia de Radio Argallo, Radio Almaña, Radio Espiritrompa, Radio Bronca, Irola Erratia, Radio Topo y Radio Cuca, radios libres que remiten nuestros vuelos, así como a quienes nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y nada, hoy está por aquí Toño Bolos. ¿Qué tal estás? Hola Dani, buenas, ¿qué tal? Y nada, bueno, pues de Toño a Toño vamos a ir empezando el programa con la entrevista que nos ha dejado grabada Toño Profe con Miguel Arce sobre la historia del antimilitarismo en Cantabria. Así que dentro, entrevista. Bueno, pues hoy estamos con Miguel Arce. Normalmente comenzábamos las entrevistas haciendo una breve biografía de la persona que nos tocaba entrevistar, pero yo personalmente, últimamente, prefiero que la persona entrevistada cuente por qué está aquí. Buenos días, Miguel. Hola, muy buenos días. La primera pregunta es esa, precisamente, es ¿quién es Miguel Arce y cuál es su trayectoria en el antimilitarismo? ¿Por qué te hemos llamado? Vaya. Vale, eso, ¿quién soy? Eso quiero saber yo. Bueno, ciñéndonos yo creo al tema, ¿no? Que es por la razón por la que habéis llamado, y no tanto por mi trayectoria maravillosa, sino por viejo, ¿no? Porque puedo llevar cierto tiempo o más, por lo menos, que algunas personas más jóvenes que están y que siguen estando en la movida. Pues comentar
militar nada, a mí me nacieron en Madrid hace un montón y yo empecé así con la movida antimilitarista con eso allá en Madrid, antes de la campaña anti-OTAN, pues como a mucha gente, o sea, me iba un poquito a la marcha, pero la verdad es hasta que no llega esa etapa en la que te llaman al servicio militar, cuando aquello de que era obligatorio, pues bueno, no te pones en serio a decir, bueno, me comprometo en esto sí o no, ¿no? Y bueno, empecé un poquito desde ahí. Él tenía muy claro que no, pero no tenía en ese momento muy claro que sí o cómo, ¿no? Y ahí me sentía muy solito. Y entonces es cuando empecé a ponerme en contacto, ¿no? Con lo social en general, ¿no? Con algún grupo ecologista y sobre todo cuando llegué al MOC, al Movimiento de Objeción de Conciencia, pues bueno, ahí es donde empecé a recibir la información, donde me fui... donde me iban encajando ideas, me fui concienciando y bueno, desde ahí ya me impliqué a tope, ¿no? En las primeras acciones directas y todo eso allí en Madrid, con toda la campaña anti-OTAN, y justo después de la campaña anti-OTAN es cuando, bueno, me trasladé a vivir con un grupo de gente a Cantabria, a una casa así, bueno, donde estábamos un grupito de gente viviendo, todos así relacionados con las movidas sociales, antimilitarismo, ecología, feminismo, bueno, todas estas historias, solidaridad, y desde ahí pues nada, me enganché, me seguí enganchando a todo esto. Entonces, bueno, mi trayectoria así en general, pues es eso. Empecé en Madrid, pero vamos, prácticamente todo mi trabajo en lo social y en el antimilitarismo en concreto, pues ha sido aquí en Cantabria, donde sigo viviendo. Bueno, para una buena parte de la militancia actual, que quizás es más joven, ¿no? Pues quizá este vínculo entre antimilitarismo y objeción de conciencia no parecía tan obvio, pero viendo desde una trayectoria histórica parece más o menos claro que la objeción de conciencia fue un impulso fundamental para el antimilitarismo, ¿no? Me has comentado fuera de micros que igual la cuestión fechas nos bailan un poco, pero más que nada para la gente más joven, si nos pudieras hacer un breve repaso de lo que fue este momento histórico, si te acuerdas de algunos hitos o algo parecido. Sí. Bueno, sí, intento que sea breve y si no lo es, córtame porque me va a ir la pinza. A ver, sí, en el Estado español por lo menos la objeción de conciencia siempre ha tenido un carácter claramente antimilitarista. Me estoy refiriendo y hablo en masculino ahora, es decir, a los objetores de conciencia entendidos en un primer momento como aquellos jóvenes varones que les obligaban a ir al servicio militar y se querían oponer a ello, ¿no? Este movimiento desde la Segunda Guerra Mundial en todos los países europeos y bueno, y no solo europeos, pues fue creciendo, pero sí es verdad que en muchos sitios se ceñía exclusivamente a eso, ¿no? Además lo dice la palabra, es un poco como... A mí no me gusta lo de objetos de conciencia, parece que es un tema muy individual, ¿no? Me da repelús esto, ¿no? O sea, yo quiero, me mandan a hacer algo que no quiero y me quiero librar, ¿no? A mí por lo menos me suena un poquito a eso. Y en algún país hay asociaciones de todo tipo y colectivos de todo tipo y algunos son un poquito así, casi como sindicato de objetores, ¿no? De alguna forma. En el Estado español, los primeros que empezaron con esto y se organizaron de una forma política, es de donde se formó eso del movimiento de objeción de conciencia. Desde un primer momento eso tenía un carácter antimilitarista y político clarísimo, ¿no? En el sentido de, no se trata de que yo me quiera librar de la mili, se trata de luchar contra unos valores militares y militarismo entendido, eso, no como militar, sino militarismo, es decir, todo lo que tiene que ver con violencia estructural, opresión, machismo y tal, son unos valores que tienen mucho que ver con el militarismo y era eso a lo que nos oponíamos. Y por eso en el Estado español, desde un primer momento, la presencia de mujeres ha sido siempre muy, muy elevada, incluso de personas aunque siempre ha tenido un carácter bastante juvenil, por lo que decía, ¿no? Por la presión era los jóvenes que llamaban a la servicio militar a lo inmediato, pero siempre ha tenido un carácter solidario muy fuerte, donde desde el primer momento han surgido grupos de apoyo, grupos de familiares, un colchón social que llamábamos, ¿no? De diferentes sectores de la sociedad que apoyaban en mayor o menor medida la lucha. Y en ese sentido, bueno, la relación entre objeción de conciencia entre personas que no querían realizar el servicio militar y el antimilitarismo ha sido muy claro, ¿no? De hecho, en el movimiento de objeción de conciencia no es que haya una línea, sino la línea que siempre se ha mantenido ha sido la de la insumisión. Muchas veces en los medios de comunicación parece que los objetores de conciencia son los buenos, que vale, no quieren coger armas, pero entonces a ver qué obligación civil asumen
éramos los objetores malos, los que no queríamos hacer el servicio militar, ni tampoco ningún servicio civil impuesto por el Estado como castigo por no hacer el servicio militar, más allá de que a nivel voluntario o militantes casi todos estábamos metidos hasta las cejas, ¿no? en trabajo social, o como se quiera llamar, ¿no? O en militancia, en activismo, pero eso es a lo que nos negamos. Entonces, en el Estado español, insisto, la objeción de conciencia ha ido siempre relacionada con la insumisión, que es la negativa a realizar ningún servicio, ni civil ni militar, para el Estado de una forma obligatoria, ¿vale? Por eso siempre se ha trabajado, y me callo ya, que me imagino que las intervenciones mejor que no sean tan largas, por eso siempre se ha trabajado también otros muchos temas, ¿no? Como el tema de mujer y antimilitarismo, educación para la paz, la lucha contra el gasto militar y el comercio de armas, la objeción fiscal a los gastos militares, es decir, todo aquello que tiene que ver con un sistema de opresión basado en la imposición y en la fuerza, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que, por lo menos desde el MOC, que es el grupo en el que yo estaba, y era el mayoritario, pero también había, por supuesto, otros grupos antimilitaristas, pues es la que se montó, que además a mi modo de ver ha sido un referente yo creo que en la lucha social en el Estado español, y a nivel europeo, la lucha antimilitarista en el Estado español siempre ha sido también un referente, ¿no? Como algo a seguir y a contactar y a aprender, ¿no? Pues precisamente, y como los movimientos sociales muchas veces nos estamos dando latigazos, ¿no? Yo quería aprovechar que estabas un poco en esta línea, Miguel, para ver si nos podías contar un poco lo que tú al menos consideras éxitos del movimiento antimilitarista. Pues mira, como me imaginaba esta pregunta, empecé a preparar así diciendo, pues a ver, pues la lucha, por ejemplo, contra la OTAN, aunque el resultado del referéndum fue el que fue, pero a nivel de concienciación creo que eso estuvo muy bien, ¿no? La concienciación, más allá de que se suprima o no el servicio militar, como finalmente se consiguió, el trabajo de concienciación social creo que ha sido importante y tal. Pero esos son efectivamente como hitos concretos, ¿no? A mi modo de ver, los mayores éxitos y lo que más ha conseguido el antimilitarismo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que ha sido un movimiento muy pionero en muchos aspectos que ahora parecen o lógicos o de sentido común, y que en ese momento eran cosa de 4 marcianos, o incluso aspectos que incluso ahora pueden parecer relativamente novedosos, ¿no? O que parece que se los ha inventado el 8M, el 15M, ¿sabes? Como temas como trabajar en asamblea, el consenso, la acción directa no violenta. O sea, hay muchas historias que desde luego yo llevo mamándolas desde hace, 30 y muchos años, y como que ahora en muchos momentos sociales entiendo que está calando. No digo que haya sido ni mucho menos solo por el MOC, ni muchísimo menos, pero sí que creo que fue uno de los grupos muy pioneros en esto, y yo creo que eso es lo que más se ha podido aportar, ¿sabes? La idea de cómo ir concienciando desde la práctica, desde los hechos, no desde el reivindicar o hacer un manifiesto o hacer una manifestación para pedir algo, que está muy bien, sino que no quiero ir al servicio militar, pues no voy. Que no quiero que haya gasto militar, pues no pago impuestos, ¿vale? Que no quiero que las mujeres se incorporen, pues no tal. Que el hecho, la acción directa, lo que es la acción directa, desde una propuesta eso de la no violencia, era la propuesta desde el MOC, y entendida la no violencia como una actividad revolucionaria, ¿vale? No como poner la otra mejilla, que bueno, es otra historia, sino afrontar la lucha contra la opresión, digamos, de una forma en la que se hace de una forma directa, plantando cara, de forma que si hay represión, poder utilizar la represión a nuestro favor, si es que existe, y si no hay represión es como un escalón ganado, decir, pues a por el siguiente. O sea, esa idea de la lucha no violenta y de la lucha de la desobediencia civil, a mi modo de ver, es para mí un aprendizaje clarísimo, y creo que es un regalo, una aportación que desde el MOC, como cada movimiento social hace un regalo a la sociedad, no a otros niveles, creo que eso es algo que hemos podido aportar y que yo siento que está cada vez más presente. Sí, por supuesto. Ahora que mencionabas el 15M, a veces daba la sensación de que los
que nos hemos politizado en esa generación, o poco antes además, habíamos inventado los zapatos, ¿no? Cuando muchos movimientos antes precisamente ya estaban en ello, ya habían estado en ello, y de ahí la necesidad de este hilo que nos vincula con nuestro pasado, ¿no? También por mencionar lo negativo, ¿no? ¿Cuáles dirías que fueron los fallos o los problemas estructurales que tuvo el movimiento que le impidía llegar más allá? Me sale decir fallos, y muchos seguro, más que le impidieran llegar más allá, porque yo soy un enamorado de esto del antimilitarismo y creo que para los que éramos creo que se ha conseguido muchísimo. Tampoco sé muy bien cómo se podría llegar más allá, ¿no? Eso de acabar con todos los ejércitos y con el militarismo y tal, no somos ingenuos, no era una propuesta de a ver si el fin de semana que viene lo conseguimos, sino es como ese es el objetivo, vamos a tratar de hacer hoy y aquí cosas que nos acerquen a ese objetivo, ¿no? Sin apartarnos y tal. Entonces, desde ahí yo creo que se han conseguido un montón de cosas, ¿vale? Pero como problemas, defectos, errores, pues un montón. Y me sale decir que muchos, casi muy intrínsecos a los movimientos sociales en general. Como tiene que ver el tener más clara la teoría que la práctica, ¿no? Puesto que estamos en un proceso de revolucionario, si se quiere, ¿no? De cambio social, hay muchos planteamientos que cuestionamos y que no nos gustan como están y que planteamos propuestas alternativas, pero eso no deja de ser un planteamiento ideológico o una meta hacia la que queremos llegar. Yo creo que un error muy grande que cometíamos era el creernos que ya estábamos ahí, ¿no? Bueno, pues si estamos por el asamblearismo y porque no haya ni un solo jefe y porque todas las decisiones en todo el Estado se toman por consenso, pues entonces ya sabemos hacerlo y lo hacemos así, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente se hacía, pero teníamos que ir aprendiendo. Y entonces ahí se cometieron muchos errores, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Desde eso se hablaba mucho del tema de hay que trabajar el tema género y los cuidados y tal. La teoría era muy presente. Bueno, también somos fruto de esta sociedad y en el día a día, en las asambleas o en las acciones, pues se nos iba la olla mucho, ¿no? De actitudes patriarcales, de ninguneos a ciertas, de valorar más ciertas actividades que otras. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que el principal error fue, y mira que sí que le dedicábamos mucha energía a la formación, ¿no? Hacer cursos, campamentos, talleres de formación, pero eso, cuando llevas toda la vida en una sociedad mamando una serie de valores, como decía un compañero del MOG hace tiempo, decía, yo es que soy asambleario 2 horas a la semana, ¿no? En las asambleas. Pues eso, ahí se podrán aclarar las ideas, pero el día a día, los valores, ¿sabes? Y eso yo creo que llevaba al MOG y llevaba todo. Lo que digo muchas veces, el poliamor es maravilloso, pero eso no quita que cuando mi pareja se enrolla con otra persona, se me remueven cosas que no debería sentir, porque mi teoría dice que no debería sentirlo, y entonces yo creo que ahí a veces no nos cuidamos lo suficiente, ¿no? No tenemos la lucha social como un proceso de aprendizaje y muchas veces caemos en la cosa de tenerlo como un proceso de exigencia, ¿no? De ya, tiene que estar eso, entonces nos impiden ciertos avances. Yo creo que sobre todo los mayores errores cometidos fueron esos, ¿no? Creo, no sé. Sí. Muy interesante esto que mencionas, Miguel. Has mencionado antes una casa a la que vinisteis a Cantabria. ¿Puede ser la Casa de la Paz, a la que alguna vez se ha hecho referencia? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia a los que solo conocemos ese título, ¿no? Esa Casa de la Paz, pero no sabemos qué conllevaba. Vale, pues como tantas cosas, antes de saber cosas, a veces hay que desaprender cosas, entonces olvidaros del nombre de Casa de la Paz. No, eso fue porque en su momento era una casa donde vivíamos en comunidad, un grupo de personas, y para que no hubiera problemas en algún momento de si uno se iba, otro se venía, uno quería reclamar y tal, dijimos, pues nos inventamos una asociación, dicho así, pues que sea como que está a nombre de lo colectivo, no de nadie en concreto. Y la persona que fue para allí no sabía ni que había que ponerle un nombre, se le ocurrió el nombre maravilloso de Casa de la Paz, y ahí se quedó. Pero bueno, eso está en un registro apuntado hace, no sé, 40 años, y por eso digo el nombre, bueno, nos olvidamos un poquito de él. Y
nada, era simplemente eso, personas de alguna forma relacionadas con el MOOC, pero que en ese momento, cuando nos fuimos a vivir, hablando del año 88, el siglo pasado, pues eso, cada una tenía como ciertas inquietudes sociales, ¿no? Ahí era donde había gente trabajando en el tema de la solidaridad internacional, ¿no? Con brigadas internacionales de paz, había gente trabajando en grupos de mujeres, estábamos gente en el MOOC, grupos ecologistas, ¿no? En su momento estábamos metidos en la coordinadora ecologista, bueno, diferente, en grupo de ecologistas asamblearios. Y entonces nada, la propuesta era trabajar en comunidad y compartiendo de alguna forma todas esas luchas que, aunque son parciales de alguna forma, entendíamos que todo está relacionado, ¿no? Y que no puede ir una para un lado y otra para otro. Si vamos todos hacia el mismo lado, tiene que haber cierta coordinación. Entonces, bueno, fue simplemente esa la idea. El hecho de estar juntas nos permitía pues que la gente que a lo mejor se iba un año a Latinoamérica, a Centroamérica, pues se podía permitir el lujo de estar un año y cuando volvía seguía la casa funcionando, porque podíamos tenerlo en común. A nivel económico, como teníamos economía en común, pues bueno, pues facilita mucho. Cuando alguien trabaja o no trabaja, o hay ciertos trabajos que son remunerados y otros no, pues bueno, eso permite ir saliendo adelante. Y en concreto con la campaña de insumisión, pues, por ejemplo, era la casa que en un primer momento centralizaba toda la información, ¿vale? En la época donde no había móviles, recuerdo que tuvimos uno de los primeros fax que había por allí, que hacía un ruido terrible. Entonces, claro, era cuando llamaban gente de todos lados, de Granada, de Cádiz, de tal, oye, ¿cómo está el número de presos? Y hubo un momento donde había 350 presos en la cárcel, pues no. Entonces tenías que ir fulanito de tal, condenado en tal fecha, hasta 2 años, 4 meses y 1 día, de no sé dónde, fulanito de tal. Y nos pasábamos esas llamadas de media hora, 3/4 de hora con cada quien. Bueno, hasta luego, colgaban, llamaban. Yo llamo de Alicante, venga, otra vez la lista de presos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Así del tema. No decidíamos nada, o sea, cuando se habla de coordinación no es porque coordináramos nosotros, sino porque la coordinación de a nivel informativo de muchos grupos era, por ejemplo, a través de esa casa, ¿no? Pero bueno, pues eso, es un ejemplo. Tenía una pequeña huertita, muy pequeñita, y cada uno con su pedrada, vamos. Estuvimos allí 18 años, hasta que, como todo lo eterno, las cosas se acaban, y luego cada uno ha seguido así por su lado y con los diferentes colectivos con los que estamos. ¿Dónde estaba situada? Si se puede saber a esas alturas. Sí, vamos, pero es una casa a casa, en Sotoiruz. Se llamaba, era una antigua tienda bar que se llamaba Casa Santa Ana, que el primer acuerdo que tuvimos todos era eso de decir, bueno, le cambiamos el nombre, que esto va a parecer una congregación religiosa, ¿no?, de Santa Ana. Por aquello de que no es lo fundamental, pasa el tiempo, al final se ha quedado con la Casa Santa Ana. Y está eso en Sotoiruz, en el municipio de Santiago, en Cantabria, vamos. Pero ya digo, es una casa a casa que ahora ya está comprada por otras personas y es una familia que vive, o sea, no tiene el espacio físico, no funciona, digamos, como tal, y lo importante es eso, que cada quien por su lado, donde en cada momento considere más oportuno, pues sigamos haciendo cositas, ¿no? Yo ahora estoy con el tema de facilitación de procesos de grupo, que es un tema que me enamora, y del que estoy aprendiendo tanto que digo, mira cuánta energía malgastamos en su momento afrontando ciertos conflictos, ¿no? Pensando que estaba el problema en un lado cuando en realidad está en otro, o despreocupándonos del tema del rango, más allá del poder oficial, que no, decidíamos que todos éramos iguales, ¿vale? Pero una vez lo decides, ¿qué haces con las diferencias que se dan en el grupo, ¿no? Donde unas personas siempre tienen más peso que otras y tal. Entonces, soy ahora un enamorado de ese tema y estoy muy centrado. También en la mediación en conflictos, bueno, eso cada uno nos ha dado ahí por una pedrada. Muy bien. Pues, Miguel, se nos acaba un poquito el tiempo ya, pero antes de despedirnos, si te quería preguntar si tienes alguna otra cuestión que comentar o algún comentario final. No sé, o sea, no se me ocurre nada, simplemente no, lo que se me ocurriría decir es lo que todos los que estén escuchando esto, que alguien habrá, pues ya se lo sabe, y es que quejarse sirve de poco y que las cosas no cambian, sino que se cambian, ¿no? Entonces, pues, respetando los ritmos de cada quien, los momentos, el entorno de cada quien, que muchas veces el poner una gotita en un vaso a veces desanima porque dices, ¿para qué? Si es una gotita, pero nunca sabemos si es la gotita definitiva, ¿no? Entonces
Desde ahí animaros a todas y a todos, y a mí mismo, vamos, a seguir haciendo cositas porque merece la pena. Solo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos. Bueno, pues hasta aquí con esta entrevista que nos ha traído Toño y las palabras sabias de Miguel. Hemos aprendido un poco sobre la historia del MOVC, del Movimiento de Objeción de Conciencia y del antimilitarismo en Cantabria y más allá. No sé, Dani, si tienes algo que comentar. Pues la verdad que muy interesante, ¿no? La entrevista. Hay muchas reflexiones desde la experiencia de estas que te dejan ahí pozo y bien, yo me he sacado algunas notas mentales. Igual así una frase que destacaría es esto que comentaba del hacer hoy y ahora, ¿no? Actuar hoy, ahora, aquí y ahora, caminando hacia el objetivo, a veces ni siquiera dando por hecho que vayamos a llegar a ese objetivo, sino pues un poco como había alguien que comentaba por ahí, para eso están las utopías, ¿no? Para caminar. Y bueno, lo importante es ese caminar y el llegar, ojalá podamos, ojalá estemos participando en esa gota que colma el vaso, como comentaba Miguel, pero lo importante es seguir caminando siempre. Y bueno, en esto consiste también esto de los viernes que está sucediendo ahora mismo y tantas otras luchas y militancias con las que vamos conviviendo en nuestro día a día y por las que debemos seguir caminando y luchando. Pues sí, no quedarnos solo en la teoría, ¿no? Que lo que decía Miguel, que tenemos más clara a veces la teoría que la práctica. Sí, que también es importante la teoría, pero... Sí, y no olvidarnos de la práctica, ¿no? Pasarlo ahí, que es una forma esto de la cebra. Bueno, pues vamos ahora, después de esta entrevista de Miguel, a hablaros un poco de lo que está sucediendo ahora mismo, empezando por dar difusión a las convocatorias antimilitaristas que están teniendo lugar desde mediados de marzo ya, cada viernes, todos los viernes, a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en la que una diversidad de personas con unas ideas antimilitaristas y que algunas vienen de este MOVC, otras vienen de contextos muy diferentes y edades muy diversas también. Y en estas concentraciones pues hay pancartas, últimamente también hay megáfono, se reparten octavillas basados en un texto que originalmente había escrito un grupo de Madrid que se llama Desarma Madrid.
y vamos a empezar por leeros la octavilla con la información. A más de un mes de la invasión rusa de Ucrania, el número de personas desplazadas asciende a más de 10 millones y no es fácil determinar el número de personas fallecidas hasta el momento. Por un lado, Rusia reprime y encarcela a los miles de ciudadanos y ciudadanas que protestan contra la guerra en su propio país y no deja de bombardear edificios civiles ucranianos. Por otro lado, el gobierno de Ucrania, reforzado con el envío de armas de las potencias occidentales, impone a su población masculina el aislamiento y reprime la insumisión. Aumento del gasto militar. Fuera del territorio en guerra, la Unión Europea llama a incrementar el presupuesto militar y apuesta por la creación de una fuerza de intervención especial a escala europea de 5.000 soldados. En España, el gobierno ha enviado lanzagranadas y cartuchos al ejército ucraniano y tropas, fragatas y cazas que permanecen en las fronteras del país. Además, ha expresado su intención de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Ojo, de la renta nacional bruta, no solo de los presupuestos del Estado. Mientras tanto, y pese al golpe de realidad que ha supuesto la pandemia de la COVID-19, no se ha incrementado el gasto en educación ni en sanidad pública, y la atención primaria de nuestro sistema de salud sigue deteriorándose. Militarización de la sociedad. Vivimos, pues, un momento de creciente militarización y espíritu belicista contra el que consideramos necesario oponerse. La experiencia del pasado nos muestra que más ejércitos y armas no traen la seguridad ni la paz, sino que conflictos y enfrentamientos. Y a más conflictos, mayores desplazamientos masivos, pobreza e injusticia social. Por esta razón nos reunimos todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander para intercambiar opiniones, aprender y, en contra de la tendencia generalizada de los medios de comunicación, mostrar en plena calle nuestro rechazo a la guerra y al militarismo creciente. Insumisión a las guerras. Señalamos a todas las partes implicadas, por un lado, la responsabilidad de Putin y el ejército ruso de invadir Ucrania, pero también, por otro, la del expansionismo de la OTAN, la Unión Europea y el gobierno español, ya que la respuesta que han dado es casi únicamente militarista. Por ello, exigimos el cese de los ataques y la retirada de las tropas rusas de Ucrania, y el freno de la expansión de la OTAN y el envío indiscriminado de armamento a Ucrania, que se está realizando desde muchos países, incluido el nuestro. Además, reclamamos el derecho a la insumisión, exigimos que se proteja a los desertores de ambos bandos y denunciamos que se militarice obligatoriamente a quien no quiera empuñar las armas. Apoyo a todas las personas refugiadas. Y recordamos que la guerra en Ucrania es solo uno de tantos conflictos que han asolado buena parte del mundo en las últimas décadas, en los cuales también se debe señalar la responsabilidad de Estados Unidos, la OTAN, Rusia y la Unión Europea. Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, Palestina, el Sáhara Occidental y un largo etcétera. Por esto último, exigimos la igualdad de trato a todas las personas que huyen de los conflictos armados, que el mismo trato que se está aplicando a los refugiados y refugiadas ucranianas se aplique a quienes llegan de Siria, Yemen, Marruecos o el África subsahariana, a quienes apaleamos en las vallas, deportamos en caliente o sencillamente dejamos morir en el mar. Emergencia global. Nos enfrentamos a un momento de emergencia global. Cambio climático, agotamiento de las fuentes fósiles de energía, inflación, etc. Lo último que necesitamos es destinar los fondos y recursos a ejércitos y armas, que solo propiciarán una escalada bélica y un empeoramiento de la vida en todo el planeta. ¿Quiénes somos? No tenemos una agenda política marcada, no nos asociamos con ningún partido político ni somos un colectivo cerrado. Cuantas más personas nos juntamos, mejor. Creemos en la necesidad de impulsar un movimiento que se oponga a la guerra reaccionaria de Putin, la injerencia de la OTAN, la oleada militarista y a todas las guerras, apostando por la solidaridad entre los pueblos, la paz y el desarme. Bueno, pues hasta aquí la octavilla que se ha repartido los diferentes viernes en las concentraciones. Y ahora, sin más, vamos a pasar directamente a pincharos una serie de testimonios recogidos en situ, en la plaza, el pasado viernes, de diferentes personas que en ese momento participaban en la concentración y les apeteció intercambiarnos sus impresiones.
¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Gastos militares para escuelas y hospitales. Gastos militares para escuelas y hospitales. Los gastos militares para escuelas y hospitales. Los gastos militares para escuelas. Más hospitales, más enfermeras, menos dinero para las guerras. ¿Qué motivo te animó a venir a las concentraciones de los viernes y a seguir viniendo cada viernes? Pues mira, yo empecé porque si parecía que el empeño pacifista que hemos tenido muchos años había quedado olvidado, como que ya no hacía falta, mientras que el ecologismo y el feminismo no solo han sido luchas reivindicativas con éxito, sino que incluso están plenamente aceptadas por la sociedad, se habían como olvidado. Y me parece muy importante retomar la idea de que por lo menos haya un pensamiento crítico cada vez que haya un conflicto armado y que las nuevas generaciones no estén educadas para la guerra, como me temo que están empezando a estar, creyendo que es un juego a ver quién es el malo, quién es el bueno, quién gana, quién no gana. Me parece muy peligroso esa deriva y entonces me parece muy importante volver a retomar un pensamiento crítico y uno educar para la paz, para resolver conflictos de otra manera que no sea asesinando. Y sobre todo que en las guerras el asesinato es legítimo y eso es un punto que pienso que toda la gente más joven debería reflexionar muy despacio. No se puede legitimizar los asesinatos nunca, tienen que ser ilegales y sin embargo en la guerra no solo son legales, sino que eso no es obligatorio, obligan a la gente joven, a los hombres jóvenes, les obligan a ir, quieran o no, a matar, a asesinar y bueno, me parece importante volver a que haya un debate, por lo menos en la calle y por eso estamos aquí cada viernes a las 7 en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Pues lo que me hizo venir a la concentración fue que, vamos, contra las guerras ya es algo de siempre. Con lo de la guerra de Ucrania se movilizó gente que conocía y le había todo el sentido del mundo a movilizarse contra todas las guerras, sea con la excusa de la de Ucrania o con cualquier otra. ¿Y qué sentido le has visto a seguir viniendo los viernes, no? Porque has estado viniendo frecuentemente. Pues el sentido que le veo es que la resolución de los problemas a base de matarse y de destruir pues no tiene ningún sentido, que no tiene ningún sentido nunca y que cualquier momento es bueno para hacer ver que estamos contra ello y que no merece la pena por mucho que nos digan que es por nuestra seguridad, que es por el negocio, que es por la economía, que es por lo que sea. Pues no tiene ningún sentido matarse entre personas para resolver absolutamente nada. Hola, pues era una sensación de que se estaba hablando de la guerra de Ucrania y nunca he estado de acuerdo con las guerras, pero ni con esta ni con otras muchas, y la sensación de que en los medios se estaba creando como una atmósfera en la que parecía que la única posibilidad era seguir esa idea de que la única solución es la única solución para la gente de bien es favorecer el seguir por la vía militarista mandando armas y apoyando de esa forma y como que no hubiera ninguna otra. Y me parecía que tenía que haber un espacio en el que pudiéramos pues bueno, de alguna manera pensar en otras posibilidades y hacer visible esa postura contraria a esta otra que es tan mayoritaria en este momento. Y eso mismo es lo que me mantiene a seguir viniendo, francamente, no hay otra cosa. Bueno, parecía que no se podía hacer nada, que había que resignarse y yo creo que es importante construir, ¿no? No solo oponerse, me indignaba lo que estaba ocurriendo y creo que siempre hay que hacerlo en colectivo. Cuando no puedes más y te bloqueas, hay que buscar soluciones colectivas a esos problemas, ¿no? Tan gordos como como las guerras. Bueno, yo vine sobre todo porque había demasiada presión, digamos, en los medios por algo que yo no entiendo, que es el tema de la guerra de Ucrania. Yo como no lo entendía y me empieza a asustar, pues y es más, cuando hay una presión tan fuerte, pues algo digamos que me pongo a la defensiva, ¿no? Y es normal porque yo, si te digo la verdad, lo que me animó a seguir viniendo una vez que vine es que he encontrado un grupo de gente antimilitarista, gente que está, digamos, en el mismo
ánimo de evitar el conflicto, pero que es consciente del momento. O sea, hay una situación que se viene gestando desde hace muchos años. Solo hace falta ver todas las maniobras del gobierno anterior de la derecha para ver que sistemáticamente se iban atacando las bases de la democracia, se iban atacando y el estado del bienestar. Luego, lo normal es que esperasen una reacción violenta. Por ello, han ido aumentando paulatinamente todas las policías y el gasto militar. Y esto es una tendencia que nos debería hacer pensar, que es lo que a mí más me ha hecho, digamos, reflexionar sobre si este sentido si este movimiento tiene sentido, ¿no? Y yo creo que lo tiene totalmente. Y luego, pues un poco lo interesante de venir es que pues tienes un momento de reflexión sobre el tema, encuentras más gente que te da puntos nuevos de vista de lo que está pasando, y sobre todo que es una voz discordante en el discurso oficial. O sea, es que no hay absolutamente ningún medio de comunicación que no tenga un espacio tan grande, casi tan grande como el fútbol, ya con eso te digo mucho, dedicado al tema de la guerra de Ucrania. Y no ha pasado eso con todos los demás conflictos. Entonces ya te sientes manipulado, ¿no? Yo creo que esa es la base, que te sientes un poco manipulado. Y bueno, luego a la gente que quiera venir, yo creo que lo más interesante de esto es que es un movimiento muy transversal, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría que nos arranquen a los hijos para llevarlos a morir, y a nadie nos gusta tener que dedicar una parte tan importante de lo que nos cuesta, digamos, al erario público, a algo que sabemos positivamente que no va a ser para bien. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso, que el gasto militar podemos ponerlo como queráis, porque al final siempre hay excusas para ello, pero no hay otra cosa, la guerra no sirve para otra cosa que para afirmar los privilegios de quienes ya tienen todos los privilegios. Y eso, pues a mí digamos que no me simpatiza, no es mi rollo, y por eso pues tengo este pequeño gesto, que ya veis que tampoco es mucho más que reflexionar en común, ¿no? Y hacer causa común. Eso es. No se han incrementado el gasto en educación ni en la sanidad pública, y la atención primaria de nuestro sistema de salud sigue deteriorándose. Vivimos, pues, un momento de creciente militarización y espíritu belicista, contra el que consideramos necesario oponerse. La experiencia del pasado nos muestra que más ejércitos y armas no traen la seguridad ni la paz, sino más conflictos y enfrentamientos. Para alguien que nos esté escuchando, ¿qué mensaje le mandarías, por un lado, de cara a animarse a venir los viernes a estas concentraciones, y por otro lado, en concreto, de cara a este viernes 3 de junio, que es una concentración especial, ¿no?, para las jornadas cívico-militares? ¿Qué mensaje mandarías? Bueno, en general que vengan los viernes, porque realmente lo estamos construyendo, es un espacio democrático, y no solamente estamos oponiéndonos a este militarismo que nos asfixia, sino que estamos proponiendo nuevas ideas. Siempre después de la concentración nos reunimos, proponemos cosas, siempre desde lo creativo, y yo creo que es muy importante esa fuerza. No me creo que no haya más gente en Cantabria que esté en contra de las guerras y de lo que está sucediendo y de la industria armamentística. Y luego la semana que viene es importante porque nos quieren contar como la historia desde un solo punto de vista, y yo creo que tiene que haber varios puntos de vista y tiene que haber mucha más diversidad. Y bueno, es una manera de contraponer esa idea de que lo militar penetre en toda nuestra vida, a ponerle una idea de sociedad civil, ¿no?, organizada. Yo creo que eso es muy importante. Así que por favor que venga todo el mundo el viernes 3 de junio a las 7. Sí, porque cuanto más personas seamos, pienso que es muy importante que en una ciudad como Santander, que es pequeña, se vaya ampliando, porque ahora llevamos ya, no sé, 2 o 3 meses, bueno, desde que cada viernes, y somos pocos. Yo creo que tendríamos que ser muchos más, que recapacitemos un poco sobre la posibilidad de un desarme, de nuevos acuerdos internacionales, de exigirlos, o por lo menos de solicitarlos en la medida de lo posible, que haya nuevos acuerdos internacionales que de verdad garanticen por lo menos unos años de paz en nuestra sociedad. Y el viernes este próximo, el día 3, pues es un día que viene muy bien que seamos muchos más y poder hablar, porque aquí cuando nos reunimos también se trata de debatir, y dentro de que hay muchas ideas dentro de lo que sería estar en contra del gasto militar, pues hay muchas tendencias, pues debatirlo, ¿no? Porque está, por ejemplo, la idea clara de
gastos militares para escuelas y hospitales, yo creo que es un mensaje que entiende muchísima gente. Y ahí pues podríamos estar muchos aquí, muchos más de los que estamos, de la ciudad de Santander, hablando por lo menos de esto, que los gastos militares, los gastos para armas están cada vez más desorbitados. Están todos estos años de atrás, nos habíamos casi olvidado algunos, ¿no?, de que siguen y siguen comprando armamento, que hay una industria de armamento que se está haciendo de oro a cuenta de todo este sufrimiento, y volver a retomar que guerras no. Ninguna guerra. Y este viernes 3, pues aquí estaremos, yo creo que para eso, para hablar mucho y para ampliarnos un poco a mucha población, que es lo que interesa, un debate. Bueno, vamos a ver, en este caso yo creo que aquí lo que se ve es claramente el esfuerzo que está haciendo los militares institucionalmente para hacer una causa común, una causa de apoyo a su guerra. Y eso es lo que, digamos, que en este minuto más nos preocupa. En este evento del día 3 lo que queremos es dar digamos, el pistoletazo a una campaña que intente movilizar a las personas en pro de la paz. Y claro, habrá gente que no se sienta tan pacifista pero que sí se sienta contra la guerra. Pues por eso el lema de la campaña, que es que todos tengamos una u otra razón. Podemos utilizar un paño negro para simbolizar que estamos contra las guerras, o un paño blanco para pedir colectivamente la paz, ¿no? Y bueno, pues yo animaría a la gente a que reflexione un poquitín, que es un entorno en el cual queremos hacer que la gente piense. En cuanto más seamos, más fácil será que la gente se cuestione el punto en el que estamos socialmente. Sí que es cierto que no tenemos mucho tiempo, que la vida está como está, que todos tenemos 1000 historias y que cuesta sacar hasta un ratillo a veces, pero aún así creo que es una causa importante para estar aquí, y por eso intento sacar un huequillo para estar y aportar, cada uno en la medida de lo que pueda. Yo animaría a hacer eso a quien lo escuche y se sienta tocado en alguna fibra con esta idea. El viernes que viene vamos a intentar, el día 3, ser todos los posibles, así que yo animo a que vengáis. Gracias. Pues el mensaje es que, en el fondo, aunque no lo sepamos, cuando la gente nos juntamos por algo, pues hay mucha fuerza. Ahí tenemos más fuerza de lo que parece. Y lo de venir el 3 de junio, pues francamente, que intenten militarizar la sociedad a base de hacer jornadas, de hacer una supuesta convivencia entre lo militar y lo civil para ganar apoyo civil para lo militar, pues no me parece el camino para nada, con lo cual me parece una buena ocasión el viernes 3 para estar en el ayuntamiento y decir, pues mira, esto no nos gusta, no lo queremos y esto no es el camino. Pues hasta aquí los testimonios de distintas personas de la concentración de los viernes, recogidos el pasado viernes. Y bueno, ya nos hacían este llamamiento a acudir especialmente este viernes 3 de junio a la concentración que inicia esta campaña La Cebra, en un contexto en el que va a haber estas jornadas cívico-militares. Pero previamente a hablar de estas jornadas cívico-militares, queríamos comentar también que el contexto belicista que con el que nos han estado bombardeando mediáticamente estos últimos meses se ha visto transcrito a nivel de Cantabria, por ejemplo, en una palpable militarización de la agenda, con distintos eventos como estas jornadas cívico-militares. Pero previamente, por ejemplo, hace unas semanas tuvo lugar una jura de bandera organizada el pasado domingo 8 de mayo por el Ayuntamiento de Santander y el Ejército. Y bueno, esto viene a ser civiles y militares en fila, todos sumisos y sumisas ante ese trapo que tantas vidas se ha llevado por delante. Y bueno, aquel día algunas personas antimilitaristas manifestaron allí su inconformidad con que se produjese este acto en Santander y en cualquier lugar que tuviese lugar, desplegando una pancarta en la que podía leerse el lema: contra el militarismo y su nacionalismo, solidaridad entre los pueblos. Podéis leer una reflexión informativa de esta acción en Briega, del medio de Contrainformación, bajo el título Antimilitaristas despliegan una pancarta en la Jura de Bandera de Santander. Y tras esta acción de la Jura de Bandera, pues como os venimos comentando, la semana que viene tendrá lugar la próxima parada de esta agenda militarista del 7 al 10 de junio.
días en los que hay convocadas unas jornadas militares por toda Cantabria bajo el patrocinio de la industria militar. Las han llamado la primera marcha cívico-militar. Y bueno, sin querer dar demasiada difusión a estas actividades en sí, os compartimos que básicamente estas jornadas consisten en una serie de marchas y actos militares que están impulsados por la industria de defensa y con el apoyo de las Fuerzas Armadas Españolas y distintas instituciones de Cantabria. A este enorme e impactante acto de propaganda, que es una convocatoria de hecho a nivel internacional y a la que se está anunciando que supuestamente van a venir miles de personas, lo están llamando el proyecto de convivencia cívico-militar y bueno, los carteles de difusión le ponen hasta un sello de evento deportivo sostenible, impulsado además todo esto por el Banco Santander por un lado, pero también por el COE, el Comité Olímpico Español. Y bueno, como os comentábamos, también está toda la cartelería bien adornada con, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, instituciones de Cantabria como el Banco de Alimentos o Cáritas, etcétera. Pues bueno, a mí, oyéndote, Dani, se me viene a la cabeza una palabra que es vergüenza. Y nada, que en rechazo a estas jornadas, por un lado las personas antimilitaristas que se están concentrando los viernes han lanzado la Cebra, que es la campaña en busca de una respuesta antimilitarista. A continuación os vamos a leer el manifiesto de la Cebra, que es más cortito, y además también os vamos a contar después una serie de actividades en contra de estas jornadas cívico-militares que van a organizar las compas de la Libre y que os vamos a decir los días y las horas y los títulos de cada actividad. Vamos primero con el manifiesto de la Cebra, de la campaña en busca de una respuesta antimilitarista. Paño negro contra la guerra, paño blanco por la paz. Tú eliges. Del 7 al 10 de junio se desarrollarán en Santander una serie de marchas y actos militares impulsadas por la industria de defensa y con el apoyo de las Fuerzas Armadas Españolas y distintas instituciones de Cantabria. A este enorme e impactante acto de propaganda lo llaman Proyecto de Convivencia Cívico-Militar. ¿Pero es posible dicha convivencia? ¿Acaso no es más que evidente que las armas y el ejército no sirven más que para matar y que se imponga el más fuerte? Las personas antimilitaristas que nos concentramos y reunimos en asamblea cada viernes a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Santander para denunciar las consecuencias de las guerras y la industria militar, no podemos quedarnos indiferentes ante este intento de normalizar la presencia militar en nuestra vida, en el territorio que habitamos. Ya se han instalado en nuestras mentes a través de los medios de comunicación. Nos negamos a verlos también desfilar por nuestras calles. Blanco y negro. Por ello, vamos a poner en marcha una campaña de denuncia y visibilización con un alto contenido simbólico. A través de las imágenes del blanco y el negro queremos destacar, por un lado, nuestro duelo por las víctimas de todos los conflictos bélicos y, por otro, la posibilidad de crear alternativas esperanzadoras de construcción de paz que pasen por un alto el fuego global. Nuestro sueño es ver en las ventanas de las casas y locales con telas de estos colores, para que, en sus marchas, los militares perciban cuáles son nuestros sentimientos. La guerra no es algo a celebrar, nunca. Siempre deja un regalo de dolor y destrucción a su paso. El blanco y el negro también nos recuerda los pasos de cebra, las zonas de la vía donde las máquinas dejan paso a las personas. Y esa es otra de las lecturas que queremos transmitir a las instituciones, que es fundamental que dejen de invertir en la industria de guerra, que en estos tiempos de crisis los recursos públicos tienen que destinarse a cuidar a la población. El gasto militar, en el mejor de los casos, es improductivo, en el peor, destructivo de vidas, cultura y medio ambiente. Para construir la paz, lo militar debe dejar paso y espacio a la sociedad civil. Concentración. Por todo esto os animamos a llenar de paños negros y blancos las calles esa semana de junio, y a que sean nuestras voces y gestos los que debatan acerca de cómo relacionarnos como individuos y sociedad de cara a construir un presente de paz. Concentración contra las guerras. Viernes 3 de junio, 7 de la tarde, plaza del Ayuntamiento de Santander. Las voces podrán encontrarse en las distintas charlas y encuentros que habrá esos días en la ciudad y clamar en el Ayuntamiento el viernes 3 de junio a las 7 de la tarde. Bueno, pues además de este manifiesto de cebra, como os hemos comentado antes, vamos a relataros también las actividades que han organizado en la Libre
en contra de estas jornadas, que lo han titulado Santander World Days. El martes 7 a las 8 de la tarde, el título es La guerra como negocio, análisis de la producción y el comercio de armas a nivel mundial. Charla a cargo de Elsa. El miércoles 8 a las 8 de la tarde, Metropolis, seguridad y policía en la ciudad neoliberal. Presentación del libro a cargo de algunos de sus autores. El jueves 9, también a las 8, una mirada al antimilitarismo en Cantabria. Charla a cargo de integrantes del MOC y del Gato. El viernes a las 10, a las 8 de la tarde, La policía, un análisis crítico. Presentación del libro a cargo de uno de sus autores. Y el jueves 16 a las 7, esta vez, otra visión de Santander, resistencias al militarismo y al fascismo. Recorrido histórico a pie por la ciudad a cargo de Danail Lobete, historiador. Iritsi da eguna, bihotza otik irtentzeko batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erreketu artean, noka bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizurtu. Bueno, y hasta aquí el programa de esta semana. Nos ha quedado pendiente hablar acerca de la siguiente gran parada de esta agenda militarista que nos están queriendo imponer, que será la cumbre de la OTAN a finales de junio. Y bueno, probablemente a nivel de Cantabria se organicen acciones contra esta cumbre, pero bueno, iremos informando cuando se vayan acercando las fechas. Por lo demás, ya nos van quedando pocos programas en esta cuarta temporada. Volvemos el próximo jueves 16 de junio con un nuevo vuelo. Y nada, vamos a dejar de momento, como nos gusta hacer de vez en cuando, la incertidumbre en el aire y no adelantar muchos datos. Pero bueno, nos quedan, Toño, algunas sorpresillas todavía, ¿no? Antes de cerrar. Un mensaje muy críptico. Muy críptico, dados con esa palabra. Y por lo demás, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.